Muy buenos días a todos y bienvenidos a la clase número 9 del curso Copywriting aplicado en boluda.com. Y la clase de hoy va a ir sobre las redes sociales, más concretamente sobre Facebook, publicaciones en Facebook. Es algo en lo que no soy especialista porque obviamente no soy community manager, pero sin embargo, como cualquier medio, cualquier plataforma en la que toda la comunicación se basa en escribir, pues el copy es muy importante y puede hacer mucho por nosotros. Entonces, ¿por qué la clase la he centrado sobre todo en Facebook? Pues porque según las estadísticas es la red social que más gente utiliza a la hora de corroborar o asegurar o comprobar antes de hacer una compra, por ejemplo. Hay muchísimas personas que cuando visitan nuestra página web o nuestra página de, pues eso sea un e-commerce o una página de servicios, antes de contratarnos o antes de comprarnos, se va directamente a Facebook para ver quiénes somos, para ver si estamos ahí y pues qué hacemos, ¿no? Es como una forma de conocernos más, nuestros perfiles o nuestras páginas en las redes sociales. Entonces, Facebook se supone que es la que más funciona, ¿no? La que tiene más usuarios, la que más se consulta, la que más consultan los clientes a la hora de hacer una compra, etc. Por eso vamos a ver cómo escribir tus publicaciones en Facebook. Y lo primero que te tienes que preguntar es si sabes lo que estás haciendo en tus redes sociales. Es algo de lo que te hablo siempre, ¿no? Que siempre que escribes algo tienes que saber por qué lo escribes. Que una estrategia de contenidos, ya sea para el blog de nuestra web o ya sea para nuestras publicaciones en las redes sociales, es muy importante. Tenemos que saber qué estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. Entonces, es importante que tengas una estrategia, que no vayas, como suelo decir, como un pollo sin cabeza, ¿no? Que tengas un poco claro lo que estás haciendo. Y si no sabes lo que estás haciendo, es hora de que te pares y lo pienses y definas una estrategia, ¿de acuerdo? Y la frase que he elegido para la clase de hoy es de Ugo Foscolo, que es un poeta y escritor italiano que se escribe sin H, por cierto, Ugo, en este caso, y dejó una perla tal que una parte de los hombres actúa sin pensar y la otra piensa sin actuar. Donde dice los hombres, pues obviamente pensemos en la humanidad, ¿verdad? Y entonces he elegido esta frase porque son las dos cosas, son los dos extremos a los que no nos podemos ir. Por una parte está el publicar sin pensar en qué estamos publicando, para qué lo publicamos, cuál es el objetivo, lo que te estaba diciendo antes, ¿no? Entonces este extremo lo debemos evitar, eso de publicar sin pensar no funciona. Y la otra piensa sin actuar. ¿Qué quiere decir esto? Que le damos tantas vueltas a ver cómo publicamos, cómo lo decimos, cómo lo hacemos, que al final nos agotamos a nosotros mismos, entramos en parálisis por análisis y no lo hacemos. Entonces la cuestión es buscar el punto medio entre pensar y actuar, pensar lo que vamos a hacer y hacerlo. Entonces te voy a dar algunos consejos prácticos sobre cómo utilizar el copy en tus redes sociales, cómo utilizar el copy para las publicaciones que haces en Facebook. Y lo primero que tenemos que hacer, como te estaba diciendo, es definir el objetivo de la publicación. Una de las primeras cosas en las que tenemos que pensar es si va a ser una publicación con venta o sin venta, porque no es igual publicar cuando queremos vender algo que cuando no queremos vender algo. Una publicación con venta va a tener que ser una publicación más pensada en la que, como vamos a ver a continuación, existe una estructura que tenemos que respetar. Y una publicación sin venta es una publicación más libre, en la que nos podemos permitir, pues eso, más libertad para redactar a nuestra manera, eso sí, teniendo en cuenta unas cuantas cosas que vamos a ir viendo a lo largo de la clase de hoy. Entonces, lo ideal en tu página, en tu fanpage, en la página de tu tienda, pues eso, en la página oficial de seguidores que tienes para tu web, tu blog, tu tienda, lo que sea, lo ideal es que busques el equilibrio entre conectar y vender. Es decir, que ni te pases el día vendiendo, ni tampoco, si tú quieres vender algo, lo excluyas de ahí, porque obviamente esa es una plataforma en la que tú vas creando una comunidad en torno a ti, de ahí la necesidad de conectar con esas personas para después poder venderles cosas. Disfruta de las dos, ¿de acuerdo? No estés pensando siempre en la venta o no es decir, aun cuando estás pensando en la venta, cuando estás haciendo esas publicaciones de conexión, a sabiendas de que son publicaciones de conexión, disfrútalas, ¿vale? Disfruta de la interacción, disfruta de, pues eso, de ir creando esa comunidad en torno a ti. Después, piensa qué quieres conseguir con esa publicación. Pues concretar aún más el objetivo. No se trata de si quiero vender o no quiero vender, se trata de qué es exactamente lo que quiero conseguir con esa publicación.
quiero que se comparta, quiero que hagan clic en un determinado enlace, quiero captar suscriptores para algo, quiero sencillamente, pues eso, generar una publicación con mucha voz de marca para generar mucha conexión y hacerla muy personal. Pues eso, se trata de que pienses exactamente el objetivo concreto, concretísimo, ultra específico de esa publicación. Que al hacer todo esto tengas en cuenta para qué está ahí tu audiencia, qué esperan de ti. Te habrás dado cuenta de que en tu página web, en tu fanpage, los seguidores que están dándole me gusta a esa página, que están creando esa comunidad para la que tú publicas, están ahí por un motivo concreto. Es decir, esperan algo de ti. Si tú tienes una tienda de ropa y haces publicaciones sobre cómo combinar las prendas que vendes, pues seguramente vayas generando una comunidad que esté interesada en ese sector de la moda. Si tú tienes un blog personal que está basado en que tiene una temática concreta y tú haces publicaciones relacionadas con esa temática, la gente que te sigue esperará publicaciones relacionadas con esa temática. Entonces, ten en cuenta qué espera esa gente de ti, porque cada vez que les intentes colar una publicación que no tenga que ver con sus intereses, lo vas a pagar, ¿de acuerdo? Y piensa que si esa publicación pasa totalmente desapercibida, no ha servido de nada. Igual has escrito un post fabuloso para tu blog, pero después, a la hora de compartirlo en las redes sociales, no cuidas nada la publicación con la que lo estás compartiendo. Y bueno, tienes tu lista de suscriptores, ¿no? Ese post va a llegar a la gente que tiene suscrita vía mail. Pero después, si tú lo estás compartiendo en tus redes sociales, entiendo que es porque quieres darle más alcance, intentar que la gente lo comparta, etcétera, etcétera. Es un buen contenido, es un contenido de valor, pero luego resulta que a la hora de compartirlo en tus redes sociales no le das la importancia que merece y la publicación con la que pretendes captar los clics, con la que pretendes captar a gente que vaya a ese post o a ese producto o a lo que sea, resulta que haces una chapuza, entonces no tiene ningún efecto. Y eso no solo no te ayuda a cumplir tu objetivo, sino que además te perjudica, porque cuanto más reconozca la gente y cuanto más reconozca Facebook que las publicaciones que hagas no son interesantes, pues obviamente más invisible te va a hacer. En esta clase yo no te voy a hablar de algoritmos, no te voy a hablar de EdgeRank, no te voy a hablar de todas estas cosas de las que seguramente hay 1000 personas que saben más que yo y Joan el primero. Pero sí que te voy a hablar de, pues eso, de cuestiones muy básicas, como eso, que si no cuidas cómo redactas, cómo escribes, cómo intentas llamar la atención de tu público sobre esas publicaciones, no solo no te va a ayudar, sino que te va a perjudicar. Lo segundo es que personalices siempre tus publicaciones. Por una parte, cada red social es diferente, o sea, no copies y pegues, si manejas varias redes, si manejas Instagram, manejas Twitter, manejas Facebook, manejas LinkedIn, manejas Google+, si manejas varias redes diferentes, no copies y pegues el mismo texto, el mismo mensaje, aunque el enlace sea el mismo, ¿de acuerdo? El enlace que quieres compartir o el sentido del mensaje que quieres lanzar sea el mismo, no hagas un copia-pega, porque cada red tiene su propio funcionamiento interno, cada red funciona de una manera. Entonces, es más que obvio que lo que publicas en Twitter es muy diferente a lo que publicas en Facebook, pues de entrada por la limitación de los 140 caracteres. Pero, por ejemplo, en LinkedIn, que es una red que tiene un perfil mucho más profesional, mucho más serio, pues también tendrás que dar una imagen un poco más seria o más profesional que la que das, por ejemplo, en Facebook, en la que te puedes permitir más ser tú mismo y ser más informal. Después, que no compartas un enlace sin añadir texto, que digas siempre por qué lo haces. Es decir, dentro de esa personalización entra el que si tú has encontrado un enlace que no es tuyo o que es tuyo, da igual, pero que es interesante, no lo compartas sin más. No compartas sin más una ficha de producto, no compartas sin más un post. Escribe un texto condensado, breve, claro, atractivo, en el que expliques por qué estás compartiendo ese enlace, precisamente para que la gente sepa por qué tiene que pinchar en ese enlace. Después, que no utilices siempre la misma frase o entradilla. Y es que esto es algo que he visto mucho, que hay muchas páginas que a la hora de compartir productos, post, lo que sea, lo hacen siempre utilizando la misma frase, lo hacen utilizando siempre la misma entradilla, con lo cual, a primera vista, todas parecen idénticas. Pues si en esa primera frase, si en esa frase del texto que compartes tú dices en el post de hoy,
en el post de hoy, contenido interesante para todos los amantes de los gatos, porque tú tienes una página web de gatos en la que vendes ropita para gatos. Por ejemplo, hay una página web, por cierto, que venden bufandas para gatos. He intentado ponerosla de ejemplo en alguna de estas clases, pero el caso es que no me coincidía en ninguna. En alguna clase alguna vez conseguiré colarla, lo prometo. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Entonces, si en todas las publicaciones que yo comparto acerca de los distintos productos, acerca de los distintos posts, siempre digo, en el post de hoy, un contenido que será de muchísimo interés para todos los amantes de los gatos, y publico esta misma frase, siempre esta o cualquier otra, o frases súper parecidas unas de otras, el contenido va a ser indistinguible, la audiencia se va a inmunizar y al final, pues aparte de eso, da una sensación de descuido, de dejadez, de que no te lo curras, y currártelo es muy importante. Después, que equilibres texto e imagen. Es decir, ya sabes que siempre estamos diciendo que el diseño y el texto tienen una relevancia del 50 y 50%, es decir, una cosa debe acompañar a la otra, una cosa resalta a la otra, siempre. Obviamente en Facebook esto también sucede. A la hora de compartir una determinada noticia, un determinado artículo, lo que sea, tienes que asegurarte de que vaya acompañado de una imagen bonita, de una imagen atractiva, porque lo que primero nos va a llamar la atención seguramente sea esa imagen y después el texto que la acompaña. O viceversa, pero en cualquier caso nos vamos a fijar en ambas cosas. Si el texto está trabajado, pero la imagen es un montaje muy feo, muy chungo y muy cutre, pues seguramente mucha gente pase de darle a clic, no entre. Y si la imagen es fabulosa, pero el texto que escribimos pues es una birria, va a pasar un poco lo mismo también. Entonces recuerda que tienes que cuidar las dos cosas. Y por último, como siempre te digo, que seas fiel a tu voz de marca. Si en tu web, en tu blog, en lo que tú haces, has establecido, te has hecho un esfuerzo de la leche por establecer una voz de marca propia, personal. Entonces, en las redes sociales también tienes que reflejar esa voz de marca. No puede ser que tengas, ya te lo he dicho muchas veces, que en un sitio parezcas súper serio, que en el otro sitio seas informal, que en otro sitio pues hagas un humor negro, ¿de acuerdo? Porque entonces la gente se va a hacer un cacao que si les gustas por un determinado rasgo, por una manera de comunicarte, por una manera de ser, y luego parece que tienes personalidad múltiple, pues entonces eso la gente se va a perder, ¿de acuerdo? Después, consejo número 3. Vamos a ver la estructura de una publicación con venta, porque esta, si vendes algo, pues seguramente sea la que más te interesa. La estructura de una publicación con venta es sencilla y además se parece mucho, al final se parece mucho a cualquiera de las otras cosas que venimos haciendo en copy. Si es que al final, una vez que interiorizas el funcionamiento, una vez que interiorizas las normas, las leyes que rigen el copy, ya puedes hacer las cosas sin pensar. Pues fíjate, lo primero que tenemos que hacer es poner un título con gancho o una pregunta. Una pregunta, de hecho, sirve de título con gancho. Ese título con gancho tiene que ser la primera frase que va a llamar la atención de la persona que se encuentra esa publicación y es lo que le va a motivar a seguir leyendo la información que pongamos a continuación. Y la pregunta, ya sabes, que genera una ansia de respuesta. Entonces, cuando lanzamos una pregunta, la persona va a tener ganas de obtener esa respuesta y, por tanto, va a seguir leyendo. A continuación, 1 o 2 líneas con información relevante. Puede ser un poquito más, ¿vale? Pon si quieres 3 líneas, 4 líneas máximo. Cuanto más breve, tratándose de una publicación con venta, mejor va a funcionar, porque además tampoco quieres que la gente se distraiga mucho o se aburra enseguida, quieres que llegue rápido al enlace o a la cosa que tú les quieres mostrar, a la cosa donde quieres que interactúen. Entonces, en esas líneas, 1 o 2 líneas con información relevante, sé claro y no te enrolles. Por eso digo que la información tiene que ser relevante, ¿de acuerdo? Y también que tengas en cuenta las emociones, los deseos. Bueno, esto es el punto número 5, pero bueno, te lo voy adelantando. Lo tercero es que añadas un call to action. Más allá del clic en la fotografía, más allá del clic en el enlace, más allá de lo que quieras que hagan, añade un call to action textual. Es decir, en la misma estructura has escrito el título, has escrito esas 2 líneas con información relevante y a continuación añade un call to action. Dile a la persona, al lector, qué es lo que quieres que haga. Date cuenta de que si le decimos lo que quiere que haga, probablemente lo haga.
con mucha más probabilidad lo va a hacer que si no se lo decimos. Haz clic aquí e infórmate de más, descubre todos los detalles aquí, entérate de todo, haciendo clic en este enlace, ¿de acuerdo? Dile lo que quieres que haga. Después es muy importante que esa imagen que añadimos cuando es una publicación con venta en la que queremos vender un infoproducto, un producto de una tienda online, o en la que queremos que se suscriban al blog, que queremos que se suscriban a un curso gratuito que estamos haciendo para captar clientes, lo que sea, esa imagen que añadimos tiene que ser clicable, es decir, tiene que ser interactiva, que la persona pueda hacer clic, es decir, que no pongas sencillamente una fotografía del producto, sino que pongas un enlace con imagen a la ficha de producto, ¿de acuerdo? Es a lo que me refiero. Y que recuerdes lo básico son los beneficios, los puntos de dolor, la venta de intangibles, el Pain Gain Claim, ¿de acuerdo? Una publicación de Facebook es un lugar donde podemos desarrollar de una manera muy sencilla el Pain Gain Claim, que si te acuerdas, lo veíamos en el curso de Copy desde cero, es el dolor que tiene el cliente, el dolor que tiene la persona, lo que va a ganar o la situación deseada a la que quiere llegar, y el claim es ese puente que establecemos entre el dolor y la ganancia, que es nuestro producto o lo que nosotros ofrecemos, ¿de acuerdo? Entonces, recuerda lo básico, recuerda las emociones, recuerda los deseos, recuerda qué es lo que le falta al cliente, recuerda qué es lo que necesita, qué es lo que quiere. Y recuerda también que en el curso de Copywriting desde cero tienes una clase completa sobre cómo conocer a tu cliente, porque esto es básico. Conocer a tu cliente también es conocer a tu audiencia, ¿de acuerdo? Y por último, otras cuestiones que debemos tener muy en cuenta son la extensión. Piensa que cuanto más largo, siempre más probabilidades tienes de perder al lector. Piensa en el horario. Ya sabes que cada red social tiene un horario, tiene su hora punta, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente si haces una publicación a las 3 de la mañana, no va a funcionar de la misma manera que si la haces a las 8 de la tarde. Procura siempre que las publicaciones sean más o menos en el mismo horario, porque hay páginas que son un sin Dios, en el que, bueno, pues se publica una publicación, te la encuentras a las 12 de la noche, otra te la encuentras a las 8 de la mañana, otra te la encuentras a las 5 de la tarde. Entonces, siempre ayuda a que la gente sepa cuándo se va a encontrar con tu contenido, que lo esté esperando, ¿no? Y que además tú te asegures de que la hora a la que lanzas ese contenido es la hora a la que tus clientes o tus lectores están más activos. Tercer punto, relacionado con la redacción, las exclamaciones, las mayúsculas, los emoticonos, las arrobas. Todas estas cosas son recursos que utilizamos para llamar la atención sobre las publicaciones en Facebook, pero no abusemos de ellas. Muchísimas exclamaciones, muchísimos símbolos de interrogación provocan rechazo. Utiliza las mayúsculas solo para destacar lo importante, porque como en Facebook todavía no podemos utilizar negritas, por ejemplo, las cosas que quieras destacar lo harás con mayúsculas. Los emoticonos, puedes utilizar algún emoticono para llamar la atención o para darle un aire más desenfadado a la publicación, pero no petes la publicación de emoticonos porque da mala imagen también. Las arrobas, a la hora de utilizar masculino o femenino, que muchas veces tenemos dudas, el neutro es igual al masculino, entonces de este tema hablaremos más en profundidad, yo espero en futuros cursos, porque es una pregunta que me hacéis mucho, ¿no? Esto del género, de cómo dirigirte a tu audiencia en femenino, en masculino, si utilizar arrobas, si utilizar el neutro, si utilizar la barra os, barra as, etc. Pero si utilizas arrobas, por ejemplo, para marcar los dos géneros, hay gente que directamente, hay copies que directamente las odian a muerte. En mi caso, yo creo que quizá, bueno, puedes utilizar una arroba, ¿sabes? Si tienes un estilo más o menos informal de redactar o de comunicarte, puedes utilizar una arroba al principio quizá, pero no petes el texto de arrobas porque eso también va a dar una mala imagen y además dificulta la lectura. La interacción, cuida la interacción en tu fanpage. ¿Para qué la tienes? O sea, no la tienes solo para vomitar contenidos.
La tienes para establecer un diálogo con tu audiencia, para obtener feedback, para que creen una comunidad en torno a ti, para que se sientan cuidados, para que se sientan especiales. Responde a todos los comentarios, responde a las interacciones, sea agradecido y además intenta eso, hacerlo con un toquecito. Esto requiere trabajo, obviamente que requiere trabajo, requiere tiempo. Seguramente lo que estés pensando ahora es que quizá no tengas tiempo para hacer esto, ¿no? Pero bueno, probablemente no tengas una interacción tan bestial como para no poder dedicarle un poco de tiempo a esto, porque es muy importante. El cliente que se siente cuidado o el lector que se siente cuidado y que se siente valorado se queda contigo, ya lo sabes. A la gente le gusta que le hagamos sentir especiales, quiere sentirse valorado, quiere sentirse querido, involucrado, y la manera de hacer eso, y aparte de obtener un feedback muy valioso, es relacionarnos, interactuarnos con las personas en nuestra fanpage. Y por último, algo que es muy obvio, es que cuides la redacción. Y cuando digo que cuides la redacción me refiero a que cuides la forma, a que cuides la ortografía, a que cuides la forma de expresarte, a que cuides la redacción, a que no des una imagen penosa metiendo faltas de ortografía, pasando de la puntuación, haciendo bloques de texto incomprensibles, enrevesando las frases. Recuerda que lo principal es eso, dar esa buena imagen, que nuestras publicaciones se vean cuidadas. Y ahora vamos a pasar a ver algunos ejemplos, ¿de acuerdo?